Quiero invitar a la iglesia a que busque en el Evangelio de Mateo, el capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 13 al 17. Mateo 3, versículos del 13 al 17. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Dice la Escritura: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, danos entendimiento de tu palabra. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y corazones y muéstranos, Señor, lo que tu palabra nos quiere decir en esta mañana. Así sea con todos nosotros, y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, amados. Una de las grandes interrogantes que las personas tienen cuando comienzan en el camino cristiano o cuando comienzan a leer sus Biblias es preguntar por qué es que Jesús necesitaba ser bautizado, ¿verdad? Y aquí en las Escrituras tenemos que Jesús sencillamente vino voluntariamente donde Juan, sorprendiendo al mismo Juan. Juan no se imaginaba eso, sin embargo, luego explicamos otros detalles sobre esto. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a hacer la pregunta: ¿por qué tiene que ser bautizado, verdad? Un hombre que no tiene pecado, ¿para qué bautizarse? Un hombre que no tiene razón alguna por qué arrepentirse, ¿para qué bautizarse? El mismo Juan, como le mencioné, se oponía. Él le dijo a Jesús: un momento, tú eres el Señor, tú eres el Maestro, yo soy tu siervo, yo soy tu sirviente. ¿Cómo es que yo te voy a bautizar a ti? ¿No tienes la ecuación a la inversa? Tal vez tú necesitas bautizarme a mí. Y en segundo lugar, Juan, aturdido, dice: tú eres santo, tú eres puro, no hay razón ni motivo ninguno para poder bautizarte. Tú debes bautizarme a mí porque aquí el pecador soy yo. Déjame detenerme aquí para decir algo. A mí también me fascina y me es interesante como muchas personas no se quieren bautizar. Y el argumento de ellos es algo como este: yo soy una persona buena, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me tengo que bautizar? Sin embargo, aquí tenemos dos personas, en Jesús y en Juan, que cuando yo los escucho y los estudio y los analizo, digo: no sé por qué las personas piensan de esta manera. ¿Me explico? Aquí está Jesús, que de veras que no tiene ningún pecado, que de veras no tiene ninguna razón por la cual arrepentirse, y él dice: yo me quiero bautizar. Sin embargo, tengo gente que me dice: ¿y por qué me tengo que bautizar? Y me sorprende. Me parece a mí que si Jesús se bautizó y quiso bautizarse, entonces usted y yo necesitamos bautizarnos. Además, Jesús nos pide que nos bauticemos, ¿verdad que sí? Y entonces, si eso es lo primero que nos pide, y no podemos tan siquiera hacer lo primero que nos pide Jesús, ¿cómo será el resto de nuestra vida espiritual? ¿Cómo será el resto de nuestra vida cristiana? Pero por otro lado tenemos a Juan el Bautista, que le dice a Jesús: oh, no, yo debo ser bautizado, porque yo soy un pecador, yo tengo pecado.
Así que tenemos un ejemplo de un hombre que no tiene pecado y otro que tiene pecado, y hay una competencia entre los dos por bautizarse. Pues muchas veces la gente que no se quiere bautizar lo hace por otras razones. Y yo espero que a nosotros escuchar la palabra en esta mañana nos podamos quedar tranquilos con nuestra necesidad de bautizarnos. ¿Por qué Jesús se quiso bautizar y por qué usted y yo necesitamos bautizarnos? Bueno, mire, Jesús le contesta y le dice, tranquilo, bautízame porque hay que cumplir con toda justicia. A muchas personas eso le parece un enredo y no entienden qué sucede. Pero en verdad hay que cumplir con todas las instrucciones que nos han dado. ¿Y qué resulta? Resulta que la razón por la cual Juan está bautizando a las personas en el río es porque nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, ¿verdad? Que Dios mismo lo mandó a bautizar. Dios llamó a Juan desde el vientre de su madre y le encomendó la tarea de ir bautizando a las personas. Y no solamente le encomendó a Juan bautizar las personas, sino que le dijo a Juan, al que tú veas que el Espíritu Santo descienda como paloma, ese es el Cristo. Ese es el que quita los pecados de todos los hombres. De manera que cuando Jesús ve a Juan bautizando, Jesús sabe que tiene que ser bautizado por Juan porque Dios ya dio las instrucciones. Y Jesús sencillamente le está diciendo a Juan, Juan, tú sabes que me tienes que bautizar. Tenemos que vivir en obediencia, Juan. Dios me dijo que tengo que ser bautizado por ti y Dios te dijo a ti que me tienes que bautizar a mí. Ok, pues vamos para el río. Y se acabó el problema. Jesús necesita bautizarse porque necesita honrar el ministerio de Juan. Mucha gente pensaba que Juan el Bautista estaba loco, que era un fanático. La gente en aquella época como hoy decía lo mismo. ¿Por qué bautizarse? ¿Para qué? Son fanáticos religiosos. Lo que hizo Jesús es decirle al público y a toda la nación, oh no, hay que bautizarse. Y el primero que se va a bautizar soy yo. Y después de mí, que soy el primogénito, todos los demás se tienen que bautizar también. Y la palabra dice que usted y yo estamos bautizados en Él, en Cristo. De manera que en Él nos sumergimos en las aguas, y no solamente en las aguas físicas, nos vamos a sumergir en las aguas del Espíritu, en las aguas de la presencia del Señor. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior va a fluir un gran río de agua de vida. Si tú crees en Jesús, si tú recibes a Jesús, la presencia de Dios va a comenzar a fluir en tu vida. Y por eso lo que cantamos en esta mañana es verdad. Tu presencia me sostiene. Tu presencia me anima. Tu presencia me levanta. Tu presencia me da la victoria. Porque los que estamos bautizados en Él, estamos bautizados en su presencia. Hay una cosa que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y todos los que hemos creído en Jesús, yo espero y confío, hemos sido bautizados en Él. Hay gente que piensa que el bautismo es un rito, una ceremonia, vamos a hablar un poquito más de eso después, pero no es eso. Yo sé que hay personas y sé que hay instituciones religiosas que lo hacen así. Nosotros no somos de eso. Y si yo tengo que bautizarte 5 veces para que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo, yo te bautizo 5 veces y no tengo problema. Pero lo que yo quiero es que tú tengas una experiencia viva con la presencia del Señor. Hay gente que pelea conmigo, pero hay que bautizarse una vez y más nada. Pues si tú te quieres quedar así, quédate así. Pero yo estoy aquí para ayudarte a ti. Y hay gente que dice, pastor, pero esa señora se bautizó el año pasado. Yo sé, pero me dijo que no se bautizó bien, así que vamos a hacerla bien. Gloria a Jesús. El que quiera pelear con doctrina, pelee con doctrina. Yo no voy a pelear por doctrina. Yo quiero que tú tengas una experiencia con el Señor. Y que sea como cantamos en esta mañana, que la presencia de Dios dirija tu vida. Que sea el Señor quien te guíe a ti. En Génesis no somos religiosos ni nada de ese tipo de cosas.
Queremos que usted aprenda a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Bueno, ¿qué pasa? Que viene Jesús y desciende al río. Yo espero que no tengamos ninguna discusión esta mañana que Jesús se bautizó en el Jordán. Es un río. ¿Por qué? Porque obviamente se bautizó por inmersión, no por aspersión. No, cuando yo doy las clases de bautismo, yo explico los diferentes tipos de bautismo. Pero el prototipo, la base es por inmersión, porque Jesús es nuestro ejemplo y bajó el río y lo sumergieron al agua y sale del agua. Segundo, lo bautizaron de adulto, tenía 30 años. En la Biblia no hay ejemplo de bautismo de infantes. Tercero, en la Biblia Jesús no se bautiza para remover el pecado original. No tenía ningún pecado. ¿Cuál es el pecado original que hay que quitar? Ninguno. De manera que la razón por la cual Jesús se bautizó es porque A, quiere obedecer al Padre. B, por una obra tremenda que el Señor va a hacer en su vida, y la vamos a discutir ahora mismito. Y C, que el bautismo representa señal para todos los cristianos. Ven ustedes, en el Antiguo Testamento, usted nacía biológicamente en el pueblo de Dios. Todos los niños judíos que nacían, había que circuncidarlos. Pero solamente a los varones. Pero en el Nuevo Pacto, esa era la señal del Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no hay una marca biológica, física. Y no solamente son los varones. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la señal es espiritual. Es la circuncisión del corazón. Y no solamente son los niños los que se circuncidan, las niñas también. Y eso es lo que representa el bautismo. Nosotros no bautizamos solamente varones, bautizamos hombres, mujeres, niños y niñas. ¿Por qué? Porque han confesado con sus labios que Jesucristo es el Señor. De manera que todas esas limitaciones biológicas, físicas, todos esos prejuicios que había en el Antiguo Testamento, los superamos con Jesús. El bautismo es para todos. No, la gente que quiera seguir circuncidando a los varones como en el Antiguo Testamento, me están dejando fuera las niñitas. Y las niñas se convierten en mujeres de Dios. Por eso el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Yo sé que para algunas personas estos son razones para pelear, enojarse e irse de las iglesias. Yo espero que no. Pero no les expliqué la segunda razón por la cual Jesús se bautizó. Y vamos a tomarnos un tiempito con esta segunda. Dice la palabra de Dios que los cielos fueron abiertos y que de momento desde el cielo descendió una paloma. Y era el Espíritu de Dios en forma de paloma que descendió sobre la vida de Jesús. Y el Espíritu Santo vino sobre Jesús y lo ungió. Este es el momento de la ordenación de Jesús. Este es el momento de la capacitación de Jesús. Este es el momento donde se comienza el ministerio de Jesús. Y Jesús no puede comenzar su vida cristiana, su ministerio cristiano, sin el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu lo tiene que capacitar para la misión que a él se le encomendó. Dice la palabra de Dios que Jesús vino para sanar a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y usted va a ver en la Biblia una vez y otra cómo Jesús sana a los enfermos, cómo Jesús echa fuera a los demonios, cómo Jesús libera a todos los oprimidos. Y eso se hace por el dedo de Dios. Yo quiero que tú sepas en esta mañana que tú no puedes funcionar sin el poder de Dios. Tú no puedes funcionar sin la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es quien sostiene tu alma, es el que te levanta cuando tú te caes, es el que te inunda de amor y te consuela cuando tu corazón está en pedazos. Es el que sana todas tus dolencias.
Es el que te consuela cuando estás llorando. Tú no puedes experimentar la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Por eso es que el bautismo es crítico, importante. El apóstol Pablo siempre se preocupaba y le preguntaba a la gente: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Nosotros somos el pueblo del Espíritu. Y lo que dice las Escrituras, lees en Romanos capítulo 8, el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Hay gente que piensa: esa gente en Génesis son fanáticos religiosos y son locos con esta cuestión del Espíritu. Nosotros somos bien calmaditos aquí en Génesis. Yo creo en la vivencia espiritual, pero creo que somos gente espiritual en forma sobria, con sabiduría y con entendimiento. Hay gente emocional, hay gente en desorden, hay otras iglesias que hacen estas cosas. Yo quiero que la gente venga aquí y crezca y tenga una experiencia del Espíritu de una manera más sobria, más entendida. Porque con ciencia y con entendimiento servimos al Señor. Hay gente que viene a nuestra iglesia y dice: ¿qué son ustedes, bautistas o pentecostales? Pues eso depende. Porque los bautistas vienen aquí y dicen: esos hermanos son pentecostales. Se pasan hablando del Espíritu Santo todo el tiempo. Pero entonces los pentecostales vienen y dicen: esa gente es bautista. Se pasan estudiando la Biblia todo el tiempo. Sí, nosotros creemos en la palabra y creemos en el Espíritu. ¿Por qué no se pueden hacer las dos cosas a la misma vez? Yo quiero que tú sepas en esta mañana que como gente cristiana usted tiene que tener un encuentro, distintos encuentros. Tienes que tener un encuentro con Jesús. Tienes que tener un encuentro con su palabra. Tienes que tener un encuentro con su Espíritu. Todas estas cosas son realidades. No es una o la otra, son todas. Y en esta mañana, mi querido amigo y mi querida amiga, Jesús no solamente descendió a las aguas y recibió el poder del Espíritu Santo. Jesús sale de las aguas y de momento hay una voz que viene del cielo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos a tocar ahora un tema un poquito más complejo de todo lo que hemos hablado. En esta experiencia del bautismo de Jesús se manifiesta Dios el Padre. Porque habló: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se manifiesta el Hijo, Jesús. Se manifiesta el Espíritu Santo. Esto es un pasaje trinitario, donde las tres partes de la Trinidad están presentes. Y esto como que es un problema para alguna gente. ¿Usted cree en la Trinidad? Pues sí. ¿Y por qué usted cree en la Trinidad? Porque está en la Biblia. Y no solamente una vez, otra y otra y otra. Por ejemplo, la famosa sección de la comisión, ¿qué nos dijo Jesús? Ir y predicar este evangelio en todas las naciones. ¿Y qué dice? Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es otro pasaje trinitario. Podemos estar esta mañana mencionándole muchos pasajes trinitarios. La gente dice que no encuentra la Trinidad en la Biblia. El enfoque de ellos es en la palabra Trinidad. Y quieren pelear. La palabra Trinidad específicamente no aparece en la Biblia. Ok. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Trinidad? 3. La razón por qué no aparece en la Biblia es porque la Biblia se escribió en griego y Trinidad es latín. Es que en la Iglesia Católica Romana se utilizó Trinidad para mencionar que estos tres son uno. Dicho sea de paso, así mismo dice el versículo, ¿verdad? En 1 de Juan capítulo 5. Estos tres son uno. La Biblia es clara y nos dice que Dios es nuestro Padre. La Biblia es bien clara en que nos dice que el Hijo es Dios. La Biblia es bien clara que nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Que estos tres son uno. Los tres son Dios. Yo en esta mañana afirmo de que yo y nuestra iglesia es trinitaria porque lo dice la Biblia.
El que quiera contender, que me explique este pasaje. Dios Padre le dice al Hijo, vete y bautízate, y después cuando el Hijo se bautiza, desciende el Espíritu Santo sobre él. Esa es la razón por la cual somos trinitarios. La mente humana a veces no puede entender las cosas de Dios. Yo esto lo comprendo. Pero a veces las personas quieren confundir a los mismos cristianos. Y Dios no es Dios de confusión. Oiga, amados hermanos, la verdadera razón por la cual Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, confirmó que Jesús era su Hijo. Confirmó y dio testimonio que Jesús no solamente es su Hijo, sino es que el enviado, el ungido, el Mesías, el Salvador del mundo. Y se le hizo bien difícil al pueblo judío aceptar a Jesús como el Salvador y el Mesías, porque la expectativa que tenían los judíos es que el Mesías iba a derrotar a todos los enemigos de Israel. Iba a tomar a los romanos, a César y sus legiones, y los iba a destruir. Y para ellos, aparentemente, Jesús no hizo eso. Y como Jesús no hizo eso, Él no es el Mesías. Pero el problema de la mente humana y del ser humano es que está bien limitado. ¿Ves? Para Dios y para Jesús, el verdadero enemigo de Israel no es Roma, es Satanás. Dice la Biblia que Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo. Y las deshizo todas en la cruz del Calvario. Y las hizo todas cuando resucitó el tercer día. Y derrotó al diablo y a todas las huestes demoníacas. Y por eso tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Por eso es que los cristianos decimos que Jesús es el Mesías. Porque nos hizo libres. Libre del diablo, libre de la esclavitud del pecado, libre de la opresión, libre para vivir la vida cristiana a todo esplendor. Una vida abundante, una vida llena de gozo y llena de victoria. Ese es el Mesías. Los judíos todavía quieren una guerra humana. Así es. Ese es el anticristo. Nuestro Mesías derrotó al enemigo espiritual de Israel y al enemigo espiritual de todo el mundo. Nuestro Mesías derrotó a tu enemigo espiritual. Y por eso tú te puedes declarar libre en esta mañana y tú eres vencedor y tú eres vencedora en el nombre de Jesús. Cuando nosotros cantamos sí se puede, oh sí se puede, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La gente del mundo quiere discutir con nosotros. ¿Y por qué tú crees en Dios? Bendito. Necesitamos invitarlos a que acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Porque no entienden. No entienden. Y no pueden comprender las Escrituras, a menos que el Espíritu Santo les dé entendimiento. Y es cuando tú tienes tu experiencia con Cristo y tú vives estas cosas que tú dices, a la verdad que Jesús es Dios. Por eso Pedro, cuando vio a Jesús, dice, ahora yo sé que tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, no te lo reveló carne y sangre, Pedro, sino nuestro Padre Celestial. Y eso nos pasa a ti y a mí. Yo tenía una resistencia inmensa contra el Señor. Yo no sé si esto es Dios, pero me pasó como todos los profetas en el Antiguo Testamento, que cuando vieron al Señor dijeron, ahora veo tu gloria. Te había conocido de nombre, pero ahora te contemplo y veo tu mano y tú eres Dios. Ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Y yo recuerdo lo único que yo pensaba cuando yo conocí a Dios, yo decía, cuán necio yo soy. Negando a Dios, negando su presencia, rechazando la bendición que Dios tenía para mí. Pero no entendía. Yo estaba ciego, como las multitudes. En esta mañana, si nosotros estamos buscando fortaleza espiritual para nuestras vidas, necesitamos venir al Señor. Si tú quieres poder espiritual para tener una vida espiritual profunda en el Señor, necesitas bautizarte
y recibir la llenura del Espíritu Santo. Oiga, hay gente, como les indiqué, que se bautizan pensando que el rito, que la ceremonia los va a ayudar. ¿Usted sabe lo que ayuda a uno? No es el rito, no es la ceremonia de bautizarse, es la obediencia. ¿Se dio cuenta usted que Jesús se bautizó en obediencia? Dijo: Juan, detente, aquí hay que bautizarse. Si Dios nos ha dicho que hay que bautizarse. Y el bautismo significa nuestra muerte a la vida antigua, nuestra muerte al mundo, nuestra muerte al pecado, para dedicarnos a seguir a Jesús, vivir una vida en el Señor. Y hay gente que le tiene miedo y dice: yo no sé si yo pueda hacer, yo no sé si yo pueda cumplir. Lo lindo y lo precioso de la vida cristiana es que Dios te va a ayudar. Para eso es que vas a recibir el Espíritu Santo. Él es tu ayudador, Él es tu paracleto, Él es el poder de Dios para que tú puedas hacer las cosas que tú piensas que no puedes hacer. Pastor, pero es que tengo unas cosas que me derrotan y me vencen. Escuchan esta mañana. Nosotros los seres humanos tenemos enemigos internos y tenemos enemigos externos. Acá adentro hay emociones, hay pensamientos que se lanzan contra nosotros, que nos atan, que nos llevan cautivos. Jesús rompe todas las cadenas. Eso es algo que Él ha prometido. Y cuando tú veas su mano, te va a ir llevando de gloria en gloria. Y tenemos enemigos externos, cosas que nos oprimen desde afuera. Pero Él es tu escudo y Él es tu defensa. Él es tu guardador. Y cuando llegue ese momento difícil, vas a ver que su gloria se va a aparecer en tu vida. Tú necesitas a Jesús en esta mañana. Y aunque lleves un tiempo asistiendo a la iglesia, tú necesitas la presencia de Jesús en esta mañana para que te guíe de día en día. No quiero escuchar, y me sería muy triste escuchar cuando alguien me dice: yo he tratado de ser cristiano y no funciona. Yo he tratado de vida cristiana y no funciona. Pero ¿cómo no va a funcionar? Funciona si tú tienes la llenura del Espíritu Santo. Dios nos está garantizando la victoria. Por supuesto, si lo intentas tú, con tus fuerzas, a tu manera, no va a funcionar. Te vas a frustrar, yo lo entiendo. Pero, ¿por qué no lo pruebas a Él? ¿Por qué no lo intentas con Jesús? Escucha, la gente me dice: ¿y qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es reconocer y aceptar lo que ya Él hizo por ti. Ya Él murió por ti. Murió en la cruz por ti. Derramó su sangre por ti y por mí. Acéptalo, di: Señor, gracias porque tú has muerto por mí y por mis pecados. Estoy perdonado, estoy perdonada, y ahora quiero tu gracia y tu amor en mí. Te invito a que mores en mi corazón, que tu presencia me llene y que tú me dirijas el resto de mis días. Así de sencillo es esto. Y en esta mañana, no importa si no conoces a Jesús o si hace tiempo estás en la iglesia, yo te estoy invitando porque todos necesitamos a Jesús. En esta mañana, que tú tengas un bautismo de su amor y de su presencia. Como es nuestra costumbre, cuando Génesis comience esta próxima alabanza, si usted necesita la fortaleza del Señor, pasa al frente. Si tú estás en medio de la batalla, ven a Él porque Él te va a dar la victoria. Si te sientes débil, ven a Él porque Él te da la fuerza para que vueles como un águila y tú vueles sobre todas tus dificultades. Lo que tú necesitas en esta mañana es a Jesús. Si quieres hablar a solas con el Señor, te me arrodillas y habla con Dios. Si necesitas que alguien te ministre, que alguien ore por ti, mantente en pie, pero ven a Jesús en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu amor, por tu presencia. Te pido que nos acompañes en nuestra debilidad, Señor, y doy gracias porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Bendícenos a todos, danos la victoria, y esto lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Y amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.